Durante casi 47 años, Irán ha tenido una táctica que casi nunca falla: esperar. En cada crisis que han enfrentado no responden de inmediato, no se apresuran. En cambio, eligen prolongar la lucha hasta que su enemigo se canse. Recordemos la crisis de los rehenes en Irán en 1979. Duró 444 días, no se rindieron. Solo esperaron hasta que la presión cediera. Lo mismo pasó durante la guerra Irán-Irak, que duró 8 años. No fue porque fueran más fuertes, sino porque resistieron más tiempo que Saddam Hussein. E incluso en las negociaciones sobre el acuerdo nuclear, solo tienen una estrategia: alargar las conversaciones. Mientras más tiempo pase, esperan que Estados Unidos se canse, ya sea militarmente o en la diplomacia. Su creencia es simple: tienen más tiempo que su enemigo. Pero ahora parece que todo está cambiando. Debido al nuevo bloqueo de Estados Unidos, parece que de repente la situación se ha invertido. En el plan de paz que Irán envió a Estados Unidos hace apenas 2 días, sus demandas son claras: levantar el bloqueo en menos de 30 días. ¿Por qué de repente tienen tanta prisa? Porque la verdad es que ya no tienen el tiempo de su lado. Poco a poco su economía se está asfixiando. Antes de que analicemos ese plan de paz, veamos primero qué tan grave es la situación dentro de Irán. Uno de sus mayores problemas ahora es que ya no tienen dónde almacenar el petróleo. Sí, siguen produciendo petróleo, pero ya se están quedando sin espacio de almacenamiento. Según los informes, ya empezaron a reducir la producción de petróleo. No porque quieran, no porque lo necesiten. No quieren llegar al punto en que todos los tanques de almacenamiento estén llenos. Si eso sucede, todo su sistema de infraestructura petrolera podría dañarse. Y si se ven obligados a cerrar completamente los pozos petroleros, no es seguro si será fácil volver a ponerlos en funcionamiento. Aunque los responsables de las operaciones digan que la situación está bajo control, sus acciones muestran otra cosa. Por ejemplo, el Ministerio de Industria de Irán ya advirtió a los ciudadanos sobre el aumento de los precios de los vehículos. Según ellos, esto no es natural, hay manipulación y escasez de suministro involucrados. Por tanta presión, incluso se vieron obligados a planear la importación de autos usados, algo que rara vez hacían antes. Mientras tanto, según Hamid Hosseini, su industria petrolera tiene suficiente experiencia y no están preocupados, pero aquí es donde entra una regla importante. Una regla: no solo escuches lo que dice el gobierno, observa lo que hace. Y por ahora sus acciones son claras: están reduciendo la producción porque temen quedarse sin espacio. Y no solo eso, al mismo tiempo también está en marcha lo que llaman Operación Furia Económica, una serie de sanciones y congelamiento de activos que está implementando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Irán y las empresas que lo ayudan. Eso significa que no solo el petróleo es su problema, también el dinero, que poco a poco está siendo bloqueado. Y mientras continúa la presión desde el exterior, una pregunta se va haciendo cada vez más fuerte: ¿hasta cuándo podrá Irán soportar esta situación? Si incluso el tiempo, que antes era su arma más fuerte, poco a poco se les está acabando. Hoy, apenas esta mañana, el secretario Bassam dio una declaración sobre la operación en curso. Danos una actualización sobre el estrangulamiento económico que has estado implementando en Irán. ¿Sigues buscando aplicar sanciones secundarias o sanciones a Irán o a quienes hacen negocios con Irán? Sí, y María, solo para recordarte a ti y a tus televidentes, esto comenzó con la orden del presidente Trump el pasado marzo de aplicar máxima presión. Y hace 3 semanas el presidente me dio la orden a mí y al Departamento del Tesoro de comenzar la ofensiva económica. Y la manera de pensar en eso es que estuvimos corriendo un maratón durante los últimos 12 meses y ahora estamos corriendo a toda velocidad hacia la meta. Y puedo decirte que estamos asfixiando al régimen y no pueden pagarle a sus soldados. Esto es un verdadero bloqueo económico y abarca a todas las áreas del gobierno. Todos están involucrados. Es el bloqueo que está haciendo nuestra gran marina. Ningún barco está pasando. Y hemos aumentado la presión sobre cualquiera que intente enviar dinero a Irán para ayudar a la Guardia Revolucionaria Islámica. Son una institución corrupta. Han estado robando al pueblo iraní durante años. Tienen dinero en el extranjero. Hemos rastreado eso. Continuaremos rastreándolo. Y vamos a preservar esos activos para el pueblo iraní cuando termine este conflicto. Pero según la nueva actualización, Irán cometió un gran error que empeoró aún más su situación. Es como si ellos mismos se hubieran puesto en peligro. Antes había un país que se mantenía en silencio, sin involucrarse, y a veces incluso parecía que dejaba pasar algunas acciones de Irán,
Se trata de los Emiratos Árabes Unidos. Durante varios años, supuestamente la Guardia Revolucionaria Islámica ha estado utilizando empresas, especialmente las llamadas empresas fantasma establecidas en los Emiratos Árabes Unidos, para evadir sanciones. Puede que no lo apoyaran abiertamente, pero tampoco lo detenían estrictamente antes. Pero todo cambió cuando estalló el conflicto. En el punto álgido del conflicto, Irán lanzó aproximadamente 2.000 misiles y drones hacia los Emiratos Árabes Unidos. Y fue ahí cuando la paciencia de los Emiratos Árabes Unidos se agotó. Desde entonces, ya no miraron hacia el otro lado. En cambio, se volvieron más agresivos en la búsqueda de cuentas conectadas con Irán. Y cuando encontraban alguna, actuaban de inmediato congelando los fondos. Calcularon mal cuando empezaron a lanzar ataques directos contra sus vecinos del Golfo. Y en respuesta, los vecinos del Golfo, a quienes describiría como algo permisivos al permitir que el dinero de la Guardia Revolucionaria iraní y del régimen iraní entrara en sus sistemas bancarios, han colaborado ampliamente y han dado un paso adelante, nos han dado los detalles y nos han permitido congelar esos activos. Así que la Guardia Revolucionaria iraní ha estado viendo cómo sus activos robados durante años, décadas, durante 47 años, se congelan y se pierden muy rápidamente. Los Emiratos Árabes Unidos han decidido que la OPEP no es para ellos. La mayoría de los monopolios terminan colapsando bajo su propio peso. Y María, podríamos hablar de eso ahora o en un minuto. Pero esto me da mucho optimismo de que los precios del petróleo, después de este conflicto, van a ser mucho más bajos de lo que eran antes. O al principio del año, o en cualquier momento de 2020, 2025. Pero aunque la presión contra Irán es muy fuerte, todavía tienen una vía que usan para que su economía pueda respirar. Y esa vía está en la frontera entre Irán y Pakistán. Si se fijan en las imágenes, el movimiento de camiones y motocicletas es constante. Hay cargamentos de petróleo y otros productos que se transportan en secreto de un país al otro. Esta es una de las formas en que Irán logra evadir el bloqueo naval de Estados Unidos, que casi ha estrangulado su comercio, especialmente las exportaciones e importación. Esto es algo sorprendente porque si lo piensas, Pakistán debería estar del lado de Estados Unidos, debido a la gran cantidad de ayuda que reciben, pero en realidad, la historia es diferente. En Pakistán, aunque hay un gobierno civil, no es el que tiene el verdadero control. El ejército tiene una gran influencia en la economía y muchas decisiones giran en torno a ellos. Y según los informes, este mismo sector militar gana mucho dinero con el contrabando que ocurre en la frontera. Por eso, aunque hay presión de Estados Unidos, el comercio ilegal sigue. El dinero pesa más que las alianzas. Esto se volvió un gran problema, por eso incluso le preguntaron a Donald Trump sobre esto. Pero en vez de responder directamente, él evitó un poco la pregunta. Solo expresó respeto por Pakistán y por sus líderes. Sé todo al respecto, ya revisé los binarios. Bien hecho, Bako. Tengo un gran respeto por Pakistán, por el mariscal de campo y por el primer ministro. Eso significa que, aunque Estados Unidos sabe lo que está pasando, todavía no está claro cómo lo van a solucionar. Pero hay un punto importante aquí. Sí, hay contrabando, sí, hay una fuga en el sistema, pero esto es pequeño comparado con sus operaciones anteriores. Imagínate, un petrolero puede transportar 2 millones de barriles de petróleo en un solo viaje. Para igualar eso usando una motocicleta con un pequeño contenedor, necesitarías alrededor de 17,000 motocicletas, es casi imposible. Así que aunque haya un poco de contrabando, esto no puede reemplazar la magnitud del comercio marítimo que Irán ha perdido. Ahora pasemos a hablar de negociaciones. Han salido detalles sobre el nuevo plan de paz que Irán envió a Estados Unidos. Pero hay que recordar que toda esta información proviene de los medios iraníes. Eso significa que aquí solo veremos las cosas que favorecen a Irán. No van a mostrar los compromisos o concesiones que tal vez hayan hecho. Según las fuentes, este plan tiene 3 etapas principales y el objetivo es terminar el conflicto en 30 días. En la primera parte planean reabrir gradualmente el estrecho de Hormuz y levantar el bloqueo sobre sus puertos. También incluye la promesa de no agresión. Eso significa que nadie atacará, incluido Israel.
En la segunda fase se permitirá que Irán regrese al enriquecimiento de uranio, pero limitado al 3.6%, condición: no habrá ocultamiento ni almacenamiento. También está incluido en el acuerdo que no habrá ataques, a cambio de que Irán detenga sus ataques. Pero hay algo claro: Irán no quiere desmantelar sus instalaciones nucleares. Eso no está incluido en el plan. Si se concreta el acuerdo, poco a poco también liberarán sus fondos congelados. Y en la última fase hay un plan más amplio, un diálogo estratégico con los países árabes vecinos para crear un sistema de seguridad más estable. En pocas palabras, Irán está intentando cambiar el rumbo del conflicto de la guerra a la negociación. Pero aclaremos, esto aún no es el detalle completo de la propuesta. Es muy probable que Irán tenga concesiones u ofertas a cambio que no están revelando, porque la información que está saliendo ahora mismo proviene de sus propios medios. Así que es natural que lo que veamos sean cosas que les favorecen, pero aún así, hay un detalle importante que no pueden dejar de mostrar. En la propuesta misma, Irán aceptó detener temporalmente el enriquecimiento de uranio o mantenerlo en cero durante un periodo determinado. El problema es que no está claro cuánto tiempo durará esto. En negociaciones anteriores, Estados Unidos quería que esto durara 20 años, mientras que Irán solo quería que fuera por 5 años, así que lo más realista que puede pasar es que sea en algún punto intermedio. Pero por ahora, todavía no hay una respuesta exacta. Otro gran problema es que Irán no quiere desmantelar su programa nuclear. Esto es una de las principales demandas de Estados Unidos. No solo que Irán detenga su programa, sino que se asegure de que no puedan volver a tenerlo. Pero está claro en la propuesta que no aceptarán destruir ni desmantelar su infraestructura nuclear. Ahora pasemos a la tercera fase, que es un poco diferente. Según el plan, Irán quiere hablar con sus vecinos, los países árabes, para formar un sistema de seguridad regional. Pero si lo piensas, estos también son los países que fueron sus enemigos hasta hace poco. Hace apenas unas semanas había tensiones y ataques, y ahora quieren cooperar. Por eso para muchos parece que hay una inconsistencia. Por un lado, dicen que quieren la paz. Por otro lado, también se les señala como la causa de la inestabilidad en Medio Oriente. Pero aún así, estos son todos los detalles que tenemos hasta ahora. Y repitamos, esto viene del lado de Irán, así que seguramente la historia no está completa. Mientras tanto, también hubo una reacción de Donald Trump al respecto. Cuando le preguntaron si ya había visto la propuesta, dijo que aún no la ha revisado completamente, pero que la revisará pronto. Y también hizo otra declaración que fue bastante fuerte. ¿Ya presentaste una propuesta rápida sobre esto? No, no lo he hecho. Lo estoy revisando aquí arriba. Te avisaré más tarde sobre eso, pero anoche dijiste que quizás sería mejor no hacer un trato. Bueno, no tendría que hacerlo. No dije eso. Dije que si nos fuéramos ahora mismo, les tomaría 20 años reconstruir, pero no nos vamos ahora mismo. Vamos a hacerlo para que nadie tenga que regresar en 2 años o 5, como dicen ellos. Me hablaron sobre el concepto del acuerdo. Me van a dar la redacción exacta. No solo eso, también mencionó que quiere eliminar por completo la capacidad de misiles que le queda a Irán. Son aproximadamente 85. Eso es lo que se ha reducido de su capacidad para fabricar misiles. En pocas palabras, aunque haya conversaciones de paz, todavía está muy lejos. Y para entender mejor por qué Irán actúa así ahora, necesitamos profundizar más, no solo hasta la Revolución Islámica de 1979, sino incluso antes, durante la dinastía Qajar, porque las decisiones que se tomaron en ese entonces todavía se sienten hasta hoy. Y ahí es donde podemos entender mejor por qué, en medio de una gran presión, Irán sigue eligiendo una combinación de esperar y negociar.